Este programa contiene escenas que pueden impresionar a algunas personas. Se recomienda discreción. Cancelamos el programa previsto para esta hora para ofrecerles las noticias del exterior. Esta tarde el almirante Dönitz anunció la muerte de Adolf Hitler, y esta no fue confirmada por los aliados. En abril de 1945, Hitler era el hombre más buscado de Europa. Los aliados, victoriosos, querían verlo ya fuera vivo o muerto, escondido o sepultado. Pero en el caos de la guerra, la evidencia de que el dictador había muerto era difícil de obtener. Quizá estaba muerto, quizá se había escapado. Un testimonio afirma el lugar exacto de sepultura de Hitler en la Patagonia. Gran cantidad de testigos vieron la llegada de submarinos nazis a la costa argentina y la descarga de cajas llenas de oro y documentos nazis. La sospecha de que Adolf Hitler intentaría buscar refugio en la Argentina genera preocupación. A menudo discrepamos acerca de los hechos, qué fue lo que pasó y por qué. Sin duda, uno de los mejores ejemplos de estas diferencias de interpretación fue lo que le ocurrió a Hitler al final de la Segunda Guerra Mundial. La misteriosa desaparición del dictador atrajo a espías, científicos e historiadores de Estados Unidos, Rusia e Inglaterra. Según documentos recientemente puestos a consideración, el FBI se vio obligado a realizar la persecución más increíble desde los subterráneos del Bronx hasta las selvas de América del Sur. De hecho, el FBI recibió información de que Hitler había huido de Alemania, de que estaba en Argentina, en diversos lugares de Estados Unidos o en otros lugares. Y en las zonas donde teníamos jurisdicción, Estados Unidos y en cierta medida América del Sur, hicimos averiguaciones para saber si aquellas afirmaciones eran ciertas. Los aliados pasaron 6 años intentando derrotar a Hitler. Pero les tomaría mucho más tiempo aclarar la confusión que rodeó su destino final. Conspiraciones, realidad y ficción se abalanzaron sobre el vacío que dejó la desaparición del dictador. Hitler en los Andes. Fragmentos que tomamos de noticieros alemanes. Esta es la ubicación en la cual presuntamente se produjo el atentado contra la vida de Hitler. Hitler estaba acostumbrado a eludir la muerte. En 1944, unos oficiales alemanes intentaron matarlo al colocar una bomba en la guarida del lobo. 4 hombres que estaban cerca del lugar murieron. Una buena explicación para los crédulos. Temiendo futuros ataques, Hitler sembró confusión acerca de su paradero. Ya en 1944, la gente no sabía con certeza si estaba vivo o muerto. No hay evidencia de que alguien haya sido lastimado. De cualquier modo, el Führer, más encorvado que de costumbre, va de cama en cama, compadeciéndose por las víctimas. Quizá este sea el doble de Hitler. Quizá su doble haya muerto a causa de la bomba. Si bien hay decenas de hipótesis, aún no se conoce la verdad. En los meses previos al desenlace de la guerra, ni siquiera los alemanes estaban seguros. Desde el complot de 1944, Hitler se mantuvo apartado, escondido en refugios. Los últimos alemanes que lo vieron al aire libre fueron algunos miembros de la juventud hitleriana. Ya en el otoño del 44, habían surgido especulaciones acerca de su huida y su paradero. Esta historia estaba preparada desde hacía mucho tiempo. Muchos de los principales seguidores de Hitler intentaron escapar. Himmler fue arrestado vestido de soldado raso. Heinrich Müller, jefe de la Gestapo, nunca fue capturado. Y en los refugios de la Cancillería, el personal de Hitler trató insistentemente de convencerlo para que huyera antes de que fuera demasiado tarde. Sin duda, se podía huir por la vía aérea. Hasta el 22 de abril, cuando se cerró la defensa, se podía escapar en avión. Grandes aviones podían despegar hasta el día 22. Ese mismo día todo un convoy partió de Berlín a Berchtesgaden
llevó a mucha gente, a todos los que eligieron salir. Los rusos no podían estar en todos lados. En las últimas semanas de la guerra, esta era la salida más fácil de Berlín. Para huir, los nazis utilizaron la avenida principal que corre de este a oeste, hasta el momento de la caída de Berlín. Incluso habían secuestrado aviones ingleses para intentar escapar sin ser derribados. El operador del conmutador del refugio donde se ocultaba Hitler asegura que este era el plan que estaba listo para hacer desaparecer a Hitler delante de las narices de los aliados. Dos aviones esperaban en el norte de Berlín. Uno de ellos era el JU-390 y el otro un Blohm & Voss, que podía volar la misma distancia. Podían viajar 18.000 kilómetros sin reabastecerse de combustible. Si quería, Hitler podía escapar. La posibilidad de que Hitler escapara desesperó a los soviéticos. El 22 de abril, las primeras tropas soviéticas llegaron a las afueras de Berlín, todavía defendidas con fiereza. Ansiaban que Hitler aún estuviera en la ciudad. Stalin organizó equipos especiales llamados Smerch. Smerch fue el servicio de contrainteligencia militar durante la guerra. Como todos sabemos por las películas de James Bond, significa muerte a los espías. Su objetivo era encontrar a Hitler vivo. Sin duda, Stalin quería capturar a Hitler. Tenía la intención de juzgarlo. Pero Hitler estaba decidido a evitar que lo capturaran a cualquier precio. No aceptaba el destino de los dictadores caídos. Justo antes del final, llegaron las noticias de lo que había pasado con Mussolini, de cómo había sido fusilado y colgado boca abajo en una plaza en Milán. Y Hitler no quería terminar así. En su avance hacia el centro de Berlín, los equipos Smerch de Stalin interrogaban a los prisioneros y revisaban a los cadáveres. ¿Dónde estaba Hitler? ¿Era posible que se les hubiera escapado de las manos? La primera noticia del paradero de Hitler no disipó las dudas. El 1 de mayo, el comandante soviético Zhukov recibió un mensaje desde el refugio de Hitler. Decía que el dictador se había suicidado el 30 de abril. Horas después, un programa de radio contaba una historia diferente. Deutsche Männer und Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. In tiefster Trauer. Las emisoras alemanas aseguraban que Hitler había muerto liderando sus tropas. Esto era muy diferente de lo que sabían los rusos, quienes creían que se había quitado la vida el día anterior. En la confusión por la victoria de los aliados, las dudas acerca del paradero del dictador caído resonaba en las radios. En Berlín, el anuncio de la muerte de Hitler deja a la población muda y resignada. Por supuesto, no se confirmó la veracidad de esta noticia. Estamos con Seymour Carmen. Existe cierta cautela para aceptar el anuncio alemán como cierto. Podría ser un truco. Podría ser un intento desesperado de Hitler por ocultarse y escapar. La mera posibilidad de que Hitler hubiese escapado generó miedo y paranoia entre los aliados. Si Hitler había engañado a su verdugo, entonces ¿cómo podrían hacer justicia? Si el dictador del Reich estaba vivo, ¿cómo podían estar seguros de que su maldad había desaparecido? Sin dudas, lo más importante fue que faltaba el cadáver. Creo que eso sembró dudas. Nadie podía mostrar el cadáver. Cuando los aliados llegaron a Berlín, fueron los soviéticos quienes tuvieron más posibilidades de poner fin al misterio. Todo dependía de lo que encontraran después de la caída de Berlín. El 2 de mayo, las tropas soviéticas tomaron los edificios estatales de Berlín.
Esto representó la derrota final de la Alemania nazi. Habían pasado 2 días desde el anuncio radiofónico de la muerte de Hitler y el mundo esperaba pruebas. Si estaba muerto, ¿dónde estaba el cadáver? Los cuarteles de Hitler acababan de caer cuando entró en escena un equipo de investigación soviético cuya misión era encontrar a Hitler. Pronto hallaron lo que buscaban. Elenia Rizavitska era la traductora del equipo. Uno de los hombres recién llegados de los cuarteles del primer frente bielorruso pasaba por el lugar. Dijo, este cadáver es muy parecido a Hitler. Es Hitler. Esta fue la prueba de que Hitler estaba muerto. Por fin, un cadáver. Los soviéticos trajeron a algunos nazis capturados para confirmar si este era el verdadero Hitler. El cadáver tenía un bigote pequeño y flequillo, pero muchos alemanes dijeron, no. Solo uno creyó ver un parecido con el dictador. En el jardín de la Cancillería había 15 cadáveres, entre ellos el de Joseph Goebbels. Goebbels y su esposa habían matado a sus hijos y se habían suicidado. Mientras investigaban la muerte de los Goebbels, los soviéticos tropezaron con otro posible Hitler. Nos condujeron al refugio de Hitler, donde habían hallado los cadáveres de los Goebbels. En ese momento, uno de los soldados nos señaló una abertura. La abertura estaba tapada con tierra. El soldado se metió. Bajo sus pies, descubrió un trozo de pierna humana y un retazo de sábana quemada. Excavaron el orificio y extrajeron 2 cadáveres, el de un hombre y el de una mujer. Los rostros eran irreconocibles. Si lograban identificar los cadáveres, la preocupación por la huida de Hitler desaparecería. Entonces, los soviéticos los sacaron del orificio. Los colocaron en cajones de madera y los llevaron a Buch, un viejo manicomio en las afueras de Berlín. Pero identificar los cadáveres era casi imposible. El cuerpo del hombre estaba tan quemado que casi no quedaban restos de la parte inferior del cuerpo. Aún así, los soviéticos se rehusaban a decirles a los estadounidenses o a los ingleses qué estaban haciendo, menos aún pedirles ayuda. Había que anotar todos los detalles, la altura, los rasgos físicos, los datos de las vísceras, si faltaba algún órgano, pero en esas condiciones todo aquello era imposible. La autopsia fue realizada en muy malas condiciones. Eran tiempos de guerra, era un caos, como una operación en un hospital de campaña. Era imposible realizar un buen trabajo. El único medio para verificar que el cadáver pertenecía a Hitler era la dentadura. Entonces, los soviéticos recorrieron Berlín en busca del dentista de Hitler. 2 de las personas interrogadas dijeron ser parte del equipo de odontólogos de Hitler. De memoria dibujaron esbozos de la dentadura del líder nazi. Según los rusos, los dibujos de los dentistas coincidían con la dentadura del cadáver. Pero Stalin no reveló el resultado de la autopsia y en momentos de creciente tensión internacional hizo una declaración asombrosa. Stalin le dijo al presidente Truman en la conferencia de Potsdam a fines de julio o principios de agosto del 45 que Hitler estaba vivo en la Argentina. Hizo esto para quebrar a Occidente tras la guerra, pero también era evidente que en cierta medida sospechaba que Hitler
había sobrevivido a la guerra. Stalin tenía motivos para dudar de la autopsia soviética. Todo dependía de la prueba odontológica. No contaban con radiografías que pudieran confirmar que el cadáver correspondía a Hitler. Íntimamente, Stalin guardaba sospechas. Tratándose de una cuestión tan importante como el destino de Hitler, no tuvo reparo en pasar por alto las conclusiones de un equipo de cirujanos. Stalin convirtió la búsqueda del cadáver de Hitler en un misterio. Se volvió un secreto de Estado. Quien revelara el secreto podía recibir una pena de 7 a 15 años de prisión. Marshal Zhukov, delegado de Stalin, había anunciado que Hitler estaba muerto. Luego cambiaría de idea. Zhukov dio una segunda conferencia de prensa en la que se retractó completamente de lo expuesto en la primera. Él explicó que no había pruebas de que Hitler estuviera muerto, que podía haber escapado fácilmente y que podía estar en España o en la Argentina. La afirmación de Stalin conmocionó a los aliados y encendió la imaginación de todo el mundo. Entre los más sorprendidos estaba el general Eisenhower. Meses después de la caída de Berlín, las dudas del general salieron publicadas en todas partes. No logramos encontrar una sola prueba concreta de la muerte de Hitler. Si bien al principio creí que Hitler había muerto, ahora tenemos motivos para suponer que aún vive. La prensa se encargó de aumentar la confusión. Fuentes rusas señalaron que las dudas del gobierno soviético aún persistían. El ejército estadounidense no sabe si está vivo o muerto. Alemania aliada, diciembre 19. Soviéticos dudan de la muerte de Hitler. A pesar de que habían hurgado en las ruinas del despacho de Hitler, los aliados no lograban determinar qué había sucedido con él. 4 meses después de la victoria en Europa, reinaba la confusión con respecto a la muerte del dictador. Lejos de haber sido ajusticiado, Hitler se había esfumado. La entrada al refugio aéreo de Hitler. Este es el lugar donde se dice que se destruyeron los cadáveres de Hitler y Eva Braun. Al menos, esta es una versión. Todos podemos formar nuestra opinión acerca de si así fue o cómo sucedieron los hechos. Un alemán dijo que los rociaron con gasolina y los quemaron. Puede ser verdad o puede ser mentira. En el verano de 1945, los soviéticos hicieron otra declaración escandalosa. Dijeron que los ingleses escondían en secreto a Hitler y que estaba vivo. Para refutar esto, la inteligencia militar británica envió al mayor Hugh Trevor Roper a atar los cabos sueltos de la investigación. Los rusos acusaron a Inglaterra de haber asilado a Hitler y a Eva Braun en su territorio con un propósito infame y secreto para el futuro. Cuando llegaron a ese extremo, mi oficial superior, que se llamaba Dick White, se hartó. Era ridículo que no se aclararan las cosas, así que me asignó la misión. Pero la misión de Trevor Roper, comenzada un mes después del anuncio de la muerte de Hitler, solo tuvo dificultades. El refugio ya había sido saqueado por los rusos y toda la evidencia que quedaba se estaba pudriendo en el interior, húmedo y oscuro. Descender a ese refugio fue una experiencia calamitosa. Los cuarteles subterráneos estaban oscuros porque no había energía eléctrica y estaba inundado. El agua literalmente nos llegaba a los tobillos. Atar los cabos sueltos de la investigación sobre Hitler resultó mucho más difícil de lo que los ingleses esperaban, y la tarea de Trevor Roper se volvió más compleja porque los soviéticos, los estadounidenses y los ingleses no compartían información ni evidencia.
Lo más importante era que los soviéticos habían apresado a la mayoría de los principales testigos que habían estado en el refugio en el momento de la supuesta huida de Hitler. Me di cuenta de que allí había varios sujetos importantes que yo estaba buscando. Bauer, el piloto de Hitler, y Rattenhuber, el jefe de su guardia, a quienes yo debía interrogar. Trevor Roper debió basar sus conclusiones más significativas en la evidencia ofrecida por un solo hombre, Erich Kempler, el chofer de Hitler. Kempler aclaró todas sus dudas acerca de lo que le pasó a Hitler. Él no aceptaba más que dos alternativas, el éxito rotundo o la aniquilación. La evidencia indica que se suicidó, que seguramente se disparó. Esta fue la versión oficial inglesa. Pero los británicos no encontraron manchas de sangre, orificios de bala, ni balas en la habitación donde suponían que Hitler se había suicidado. Los hallazgos de Inglaterra no hicieron cambiar de idea a los soviéticos, que aún decían que Hitler estaba vivo. Según qué fuente se consultara, Hitler se había envenenado, se había disparado a sí mismo, había muerto liderando sus tropas o incluso había escapado. En este clima incierto, la falta de pruebas sobre la muerte de Hitler tuvo un extraño efecto psicológico en todo el mundo. Del otro lado del Atlántico, los estadounidenses estaban por concluir su propia investigación sobre la desaparición del dictador. En septiembre de 1945, el FBI emprendió una de las investigaciones más extraordinarias: determinar si Adolf Hitler había huido de Berlín y cruzado el Atlántico. El FBI realizó una gran redada de espías en los Estados Unidos. Un buen trabajo conducido por Edgar Hoover. El director del FBI, Edgar Hoover, era un hombre obsesivo, desconfiado y neurótico que forjó su carrera hallando enemigos dentro de las fronteras. Traidores mezclados entre los espías. Hoover sentía un gran desprecio por los nazis. Para él, como para el resto de nosotros, Hitler era sinónimo de maldad y el principal enemigo de los Estados Unidos. Estos documentos del FBI, recientemente puestos a consideración, revelan la histeria y la preocupación que había llegado desde Berlín hasta este lado del Atlántico en esos días. Estimado señor Hoover, días atrás vi una encuesta acerca de la muerte de Hitler. Soy una de las tantas personas que piensan que Hitler aún está vivo y quizá esté en el hermoso país donde tenemos la suerte de vivir. Las encuestas de la época señalaban que la mayoría de la gente creía que Hitler había sobrevivido a la guerra. Esto hizo que muchos creyeran haberlo visto. Estos seres solitarios de cualquier parte de los Estados Unidos enviaban cartas a Hoover desde su soledad, en las que decían haber visto a alguien parecido a Hitler en un café que ellos frecuentaban o que se habían cruzado en la calle con alguien que se parecía a Hitler. Desde todo el país, el FBI recibió miles de datos de personas que aseguraban ofrecer valiosa información acerca del paradero de Hitler. Recuerdo a una mujer que dijo que había visto a Hitler en una estación de subterráneo del Bronx o algo así. Los datos recibidos eran variados, desde descripciones muy completas que detallaban la altura y el peso, hasta bromistas que solo decían: si quieren saber dónde está Hitler, llamen a este número. En plena histeria colectiva, todas las agencias del gobierno de los Estados Unidos recibían datos del paradero de Hitler en ese país. Mientras desde Berlín se seguía acrecentando el misterio, la investigación del FBI ya había reclutado a 1000 agentes que debían trabajar permanentemente sobre la base de esos datos. Generaron más de 1200 documentos e informes sobre la huida de Hitler. Habían tachado tantos datos en los informes que lo que se leía era algo como tachadura,
dijo en tachadura que Hitler, tachadura. Esto sumaba una dosis de misterio que no habría existido si los censuradores necios del FBI nos hubieran permitido leer los documentos originales. La gente también enviaba las imágenes que publicaba la prensa sobre cómo Hitler podía haber cambiado su aspecto. El coleccionista más entusiasta resultó ser la Police Gazette. Casi todos los puestos de periódicos y peluquerías ofrecían a sus clientes estas imágenes sensacionalistas que se renovaban todas las semanas mencionando el último paradero de Hitler. Todos estos informes también debían ser registrados por el FBI. Los artículos no ofrecían muchos detalles. Simplemente afirmaban que era posible que Hitler estuviera en algún lugar. Pero eso no servía de mucho. Esta publicación generó un problema como el del huevo y la gallina. No se sabía qué ocurría primero. El relato de la Police Gazette, el cual hacía que sus lectores vieran a Hitler en cada restaurante o café, o el hecho de que la gente le escribiera a Hoover y luego la noticia se esparciera, hasta que la Police Gazette la publicara, era un fenómeno que se perpetuaba a sí mismo. Mientras el FBI perseguía fantasmas en los Estados Unidos, la Unión Soviética se confiaba de toda prueba que pudiera confirmar cualquiera de los destinos de Hitler. Pero existía una evidencia capaz de terminar con esto de una vez por todas: el cadáver hallado en Berlín. Pero tras la primera autopsia de 1945, los soviéticos no volvieron a examinarlo. De hecho, los rusos trataron los presuntos restos de Hitler con asombrosa negligencia. El cadáver fue enterrado en secreto en un pequeño bosque cuando no había nadie alrededor. Pusimos una guardia secreta porque las tumbas no eran muy profundas. Hasta un perro podía desenterrar los cadáveres. Pero eso nunca fue informado oficialmente. La inteligencia soviética seguía confundiendo a Occidente a sostener que Hitler estaría vivo. El SMERSH y la KGB hicieron lo posible por demostrar que en lugar de suicidarse, Hitler había desaparecido de algún modo. Esto marcó el comienzo de un misterioso procedimiento llamado Operación Mito. Nadie sabe si Stalin realmente creía eso o si era una artimaña de la Guerra Fría. Pero la Operación Mito fue el fundamento de Stalin para afirmar que Hitler había huido y estaba protegido por los fascistas occidentales. En España gobernaba el general Franco, en la Argentina el general Perón. Estos, según afirmaba Stalin, eran dictadores reaccionarios seminazis, partidarios de Alemania. Por lo tanto, Hitler podía haber huido a alguno de esos lugares. La idea de Stalin era bastante razonable. Aún antes del 45, en la Argentina vivían muchos alemanes. Hitler no habría sido ni el primer alemán ni el primer nazi en escapar a América del Sur tras la guerra. Rastreé a 300 criminales de guerra que huyeron hacia la Argentina. Estos son los que tienen o han tenido demandas judiciales en su contra en Europa. Pero si sumamos las personas u oficiales de la SS sospechosos de haber cometido crímenes de guerra, pero sin procesos judiciales en su contra, la cifra llegaría a varios miles. Además de las teorías insólitas y las denuncias de quienes presuntamente vieron al dictador en los Estados Unidos, surgió una idea más firme sobre el paradero de Hitler. La hipótesis en favor de su supervivencia decía que un doble había muerto en su lugar en Berlín
y que él y Eva Braun habían logrado huir hacia Noruega. Y desde allí habían partido en submarino hacia América Latina. Esta idea condujo al FBI a una de sus más profundas indagaciones. Uno de los informes que alimentaba la sospecha se refería al viaje del U-977. Partimos de Noruega el 6 o 7 de mayo. Tras la partida nos convertimos en una nave fantasma que deambuló por el norte de Escocia, más allá de Irlanda, Francia y Vizcaya. Nos buscaban por todos lados. Lo único que podíamos hacer era escuchar furtivamente las comunicaciones por radio y determinar si había alguien encima o cerca de nosotros. La mayoría de la gente consideraba este viaje prácticamente imposible. La ropa que llevábamos puesta estaba húmeda y llena de moho. Las literas estaban húmedas, no podíamos afeitarnos. Nunca te afeitas en un submarino. Los dientes se nos aflojaron por falta de alimentos frescos. Nos sentíamos sucios y cada vez más deprimidos. El U-977 llegó a la costa argentina el 17 de agosto de 1945. Inmediatamente, la tripulación fue tomada prisionera y acusada de ocultar a Hitler a bordo. Estos submarinos llegaron a la Argentina y la tripulación se entregó. Los informes de prensa indicaban que alguien, tanto en Montevideo como en la Argentina, habían sugerido que Hitler había viajado en estas naves. Y creo que esto hizo que muchas personas dijeran, bien, empezaremos a considerar esa posibilidad. Llegaron al FBI más noticias acerca de los desembarcos de submarinos. 1 de septiembre de 1945. Noticias sobre la guarida de Hitler. Los Ángeles. Se comunica que el primer submarino llegó a la costa a las 11 p.m. Desembarcaron un médico, varios hombres, Hitler y 2 mujeres. Otro médico y 7 hombres dijeron que Hitler había sufrido de asma y úlceras, se había afeitado el bigote y tenía una cicatriz en el labio superior. La Armada Argentina intentó capturar los submarinos, pero la extensión de la costa facilitó la huida y el desembarco de los nazis. Llegaban hasta acá, hasta una estancia perdida en la inmensidad y la desolación de la Patagonia, llegar hasta ahí, bajar lo que se pudiera bajar, la gente, las cosas que trajeran, lo que pudieran utilizar del submarino. Digamos, eran zonas no patrulladas, zonas donde las estancias daban al mar. Ahora, en aquel momento, eso eran estancias alemanas. Con lo que queda abierta la cuestión de quiénes vinieron entonces en los submarinos y para qué planificar este viaje de los submarinos. El FBI se tomó el asunto muy en serio. La conjunción entre los submarinos y la cantidad de nazis en la Argentina era suficiente como para preocuparse por la posibilidad de que Hitler estuviera oculto en estas tierras vírgenes. Para investigar a fondo el asunto, el FBI organizó un operativo secreto en la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires. Creo que hay otros lugares del mundo en los cuales pudo haberse refugiado. Depende de cómo escapó y de cuál fuera el lugar adecuado para ocultarse. John Walsh trabajó en condiciones muy extrañas. El poder para interrogar del FBI estaba restringido. Sus agentes debían operar en forma encubierta. Les resultaba difícil armar la red de informantes en el lugar. Además, los limitaba a haberse vuelto demasiado notorios.
Durante la estadía en la Argentina, la policía local comenzó a vigilar a quienes estábamos en el consulado y la embajada. Y sé que muchas veces cuando salía con otros agentes, podíamos darnos cuenta de que nos estaban vigilando. Se tapaban el rostro con un periódico y de vez en cuando lo dejaban caer para vernos. Recuerdo a quien estaba conmigo que dijo, en realidad son iguales a nosotros, salvo que todos tienen bigote. Muy pronto, mientras la información llegaba al gobierno argentino, los agentes del FBI armaron un patrón de los posibles movimientos de Hitler basado en informes brindados por quienes creyeron haberlo visto. La información del exterior de la Argentina era suministrada desde Washington hacia Buenos Aires por el sistema de radiogramas del FBI. Todos los mensajes recibidos eran sujetos a revisión por el equipo de enviados. Se descubrieron 2 pares de huellas en una dirección, con marca de agua, luego a través de pantanos y en la costa, cerca de San Julián. En el lugar donde terminaban, había huellas de neumáticos que indicaban que un automóvil había girado en ángulo recto hacia la costa. Las preguntas continuaban. En otro informe, Hitler había sido visto avanzando tierra adentro por la pampa argentina hacia los Andes del sur. El sendero apuntaba a un hotel de propiedad alemana en una zona remota de Córdoba. ¿Podía ser este el escondite de Hitler en las montañas? A fines de 1945, 6 meses después del fin de la guerra, el FBI supuso que estaba por llevar a cabo el arresto del siglo. La agencia había recibido información que vinculaba a Adolf Hitler con el Hotel Edén de la Falda en la Argentina. Erigido en el esplendor de las sierras, el Hotel Edén era el centro de una opulenta comunidad alemana establecida desde hacía tiempo. Sí, era algo hermoso. Hoy a uno le da pena de verlo como está, ¿no? Esto era un hotel internacional, era un hotel que tenía todo lo que el pasajero necesita. De confort, la atención, orquesta a las 12 y a la noche. Y bueno, venían grandes, la aristocracia de Córdoba, de Buenos Aires, donde estaba toda la fiesta. Y duraba el baile hasta las 4, las 5 de la mañana. Desde los años 30, el Edén había sido un paraíso para su clientela, en su mayoría alemana. Era propiedad de Ida Eichhorn, la opulenta alemana de la alta sociedad, cuyos vínculos en Alemania llegaban a las esferas más altas del poder. Sé que ella viajaba continuamente a Europa. Bueno, según se decía por trabajo para buscar pasajeros, porque acá venía la crema de Europa, venía aquí. Las conexiones que Eichhorn tenía en Europa fueron las primeras en despertar sospechas en el FBI. Un expediente compilado a fines de 1945 insinuaba preocupantes vínculos de la dama con el Reich. Incluso antes de que los nazis llegaran al poder, Eichhorn había enviado un cable mediante el cual ponía a disposición de Goebbels los 30.000 marcos de su cuenta bancaria. Lo más convincente, el FBI supo por medio de fuentes europeas que a través de los años, Eichhorn se había convertido en una de las mejores amigas y confidentes de Hitler. Los alrededores del hotel estaban poblados de alemanes. Entre ellos se creía que había unos cuantos partidarios de los nazis. Lo difícil era que los agentes del FBI pudieran estar en la falda y pasar inadvertidos. Lo investigamos allí personalmente. Teníamos fuentes ajenas a la embajada que hacían ese trabajo. No puedes presentarte en un lugar y decir que estás buscando algo. Debes entablar una relación con los habitantes del lugar y conversar con la gente. Eso es lo que te ayudará en la investigación.
Una mujer que en aquella época tenía 17 años y trabajaba en el Hotel Edén, todavía recuerda claramente sus años de servicio y la gente para quien trabajaba. Y eso ya fue dicho siempre, que aquellos eran nazis. Siempre lo han dicho que eran nazis ellos. Hasta el final, que ellos murieron, todavía le decían que eran nazis. Y ella tenía muchas cosas de él ahí en la casa, muchas cosas. Y hubo cartas que se le han entregado a Córdoba también, que las han visto. ¿Ves? Había muchas fotos de él, todo en la casa. Según el FBI, si Hitler hubiera viajado a la Argentina, este habría sido su destino. En cualquier momento que el Führer tuviese problemas, encontraría refugio seguro en la falda, donde ya estaban hechos los preparativos necesarios. Catarina Gamero confirma todos los miedos y sospechas del FBI. Luego de la caída de Berlín, tras la investigación británica y las dos investigaciones soviéticas de la muerte de Hitler, Catarina afirma que Adolf Hitler llegó al Hotel Edén en 1948. Después de la guerra estuve en la casa de familia. El hotel ya no trabajaban ellos, no estaban en el hotel ellos. Catalina recuerda claramente la visita de Hitler. Bueno, yo lo que recuerdo de él llegó una noche, se ve que el chofer lo trajo, yo no, estaba en el tercer piso. Catalina incluso recuerda las comidas de Hitler. Tuvimos orden de llevarle el desayuno, pero dejarlo en la puerta, golpear la puerta y dejar la puerta en la bandeja. Comía bien porque lo que le poníamos venía vacía la bandeja. Bueno, ahí la mayoría de la comida siempre han sido todas alemanas. Lo que más se servía esos días era, suponer, los soufflés de queso, los kartoffelpuffer, como le decían ellos, con el puré de manzana, todas comidas más bien alemanas. Según Catalina, el Hitler de los Andes era exactamente igual al que todos imaginaban, aunque ya no tenía bigote. Se ve que se los había sacado. Ahora la peluca sí, porque era una peluca la que él tenía, no era pelo. 4 pelitos así, pero se veía que era una peluca. Era una casa que entraba gente todo el día, salían, pero eso fue privado, 3 días privado arriba. Pero abajo estaba como normal, como todos los días dentro. Porque al tiempo la señora me dijo, usted lo que vio, haga cuenta que no vio nada. Y en la manera que, entonces yo a los pocos tiempos, vino el chofer y siempre me cargaba a mi chofer y le digo, dice, vos no viste nada y yo no vi nada. Entonces, eso no, fue como si no habría pasado nada. Fue una cosa muy, muy secreta, ¿vio? Muy, muy... Pero como han pasado tantos años, a mí me importa un pepino. Y si no lo quieren creer, que no lo crean, y chao. ¿Qué quiere que le diga yo? Yo digo lo que vi nada más. Como en todo gran misterio, la historia de Catarina tiene un final enigmático. Y arriba del pan de azúcar había unas casitas alpinas que eran de madera, yo creo que no existen más ya. Como a los 15 días la señora me dijo que teníamos que hacer una visita. Y fuimos nosotros con comida todavía acá y estaba él ahí. Según lo poco que se hablaba por teléfono, él estaba en La Rioja. Y después desapareció de acá. Si el hombre que vio Catarina era Hitler, la persecución del FBI fracasó. Los acontecimientos que ella describe ocurrieron mientras jefes nazis como Adolf Eichmann y Joseph Mengele llegaban a América del Sur. Y fue recién a mediados de la década del 70 que los oficiales de inteligencia estadounidenses cerraron el caso de Hitler.
La mayor parte de la información que teníamos no era confiable. Otra parte podía ser considerada creíble. Hicimos averiguaciones, pero ninguna de ellas mostró señales verdaderas de que Hitler hubiera estado realmente en la Argentina, o en los Estados Unidos, o en cualquier lugar que nos concerniera. Todas las investigaciones que hicimos nos llevaron a un callejón sin salida, porque no nos brindaron nada concreto. Ya no hay mucha gente que aún crea que Hitler haya llegado a la Argentina. La KGB afirma haber desechado el cadáver de Hitler en el río Amagdeval en abril de 1970. Los archivos soviéticos de la Operación Mito finalmente se hicieron públicos en los años 90 y revelaron que Stalin había confundido y desorientado deliberadamente a Occidente acerca del paradero de Hitler. A pesar de que la búsqueda oficial de Hitler terminó, el fantasma sigue siendo perseguido. Hay fantasiosos que, después de años, pendientes de cada palabra publicada en la Police Gazette, aún siguen sus huellas desde los Andes hasta la Antártida. Dicen que allí Hitler espera un plato volador que lo llevará a conquistar otro mundo en otro universo. El mito de que Hitler pudiera haber sobrevivido físicamente habla de la perpetuación de una maldad única, encarnada en Hitler, de la continuidad del misterio de Hitler, de un hecho que, de alguna manera, escapa a la explicación. La historia de la vida de Hitler tras su muerte es una clara advertencia de lo que puede suceder cuando un dictador desaparece. Todo el mundo quería una señal clara de que el cataclismo de la Segunda Guerra Mundial había concluido. Pero la muerte de Hitler no fue comprobada y tardó más de 50 años en aclararse el destino del peor dictador del último siglo.